Recibió el Altísimo con inefable agrado esta aceptación que hizo la soberana princesa del nuevo desposorio que con su alma santísima había celebrado, y como a verdadera esposa y señora de todo lo criado, le puso en sus manos todos los tesoros de su poder y gracia, y la mandó que pidiese lo que deseaba, que nada le sería negado. Hízolo así la humildísima paloma y pidió al Señor con ardentísima caridad enviase a su unigénito al mundo, para remedio de los mortales, que a todos los llamase al conocimiento verdadero de su divinidad, que a sus padres naturales Joaquín y Ana les aumentase en el amor y dones de su divina diestra, que a los pobres y afligidos los consolase y confortase en sus trabajos. Y para sí misma pidió el cumplimiento y beneplácito de la divina voluntad. Estas fueron las peticiones más particulares que hizo la nueva esposa María en esta ocasión a la Beatísima Trinidad. Y todos los espíritus angélicos, en alabanza del Altísimo, hicieron nuevos cánticos de admiración, y con música celestial, los que su majestad destinó volvieron a la Santísima Niña desde el cielo empíreo al lugar del templo, de donde la habían llevado. Y para comenzar luego a poner por obra lo que su Alteza había prometido en presencia del Señor, fue a su maestra y la entregó todo cuanto su madre Santa Ana le había dejado para su necesidad y regalo, hasta unos libros y vestuario, y la rogó lo distribuyese a los pobres, o como ella gustase disponer de ello, y la mandase y ordenase lo que debía hacer. La discreta maestra que ya he dicho era Ana la profetisa, con divino impulso admitió y aprobó lo que la hermosa niña María ofrecía, y la dejó pobre y sin cosa alguna más de lo que tenía vestido, y propuso cuidar singularmente de ella como de más destituida y pobre, porque las otras doncellas cada una tenía su peculio y homenaje señalado y propio de sus ropas y otras cosas a su voluntad. Dióle también la maestra orden de vivir a la dulcísima niña, habiéndolo comunicado primero con el sumo sacerdote, y con esta desnudez y resignación consiguió la reina y señora de las criaturas quedar sola, destituida y despojada de todas ellas y de sí misma, sin reservar otro afecto ni posesión más de solo el amor ardentísimo del Señor y de su propio abatimiento y humillación. Yo confieso mi suma ignorancia, mi vileza, mi insuficiencia y que del todo me hallo indigna para explicar misterios tan soberanos y ocultos. Donde las lenguas expeditas de los sabios y la ciencia y el amor de los supremos querubines y serafines fueran insuficientes. ¿Qué podrá decir una mujer inútil y abatida? Conozco cuánto ofendiera a la grandeza de sacramentos tan venerables, si la obediencia no me excusara. Pero aún con ella temo y creo que ignoro y callo lo más, y conozco y digo lo menos en cada uno de los misterios y sucesos de esta ciudad de Dios, María Santísima. Doctrina de la Santísima Virgen María. Hija mía, entre los favores grandes e inefables que recibí en el discurso de mi vida de la diestra del Todopoderoso, uno fue el que acabas de conocer y escribir ahora, porque en la vista clara de la divinidad y ser comprensible del Altísimo, conocí ocultísimos sacramentos y misterios, y en aquel adorno y desposorio recibí incomparables beneficios,
y en mi espíritu sentí dulcísimos y divinos afectos. Aquel deseo que tuve de hacer los 4 votos de pobreza, obediencia, castidad y encerramiento, agradó mucho al Señor, y merecí con el deseo que se estableciese en la Iglesia y ley de gracia el hacer los mismos votos las religiosas, como hoy se acostumbra. Y aquel fue el principio de lo que ahora hacéis las religiosas, según lo dijo Santo Rey David en el Salmo 44. Abducentur regi virgines post eam. Porque el Altísimo ordenó que fuesen mis deseos el fundamento de las religiones de la ley evangélica. Y yo cumplí entera y perfectísimamente todo lo que allí propuse delante del Señor, en cuanto según mi estado y vida fue posible. Ni jamás miré al rostro a hombre alguno, ni de mi esposo San José, ni de los mismos ángeles, cuando en forma humana se me aparecían. Pero en Dios los vi y conocí todos, y a ninguna cosa criada o racional tuve afecto, ni en operación e inclinación humana, ni tuve querer propio. Sí o no, haré o no haré, porque en todo me gobernó el Altísimo, o por sí inmediatamente, o por la obediencia de las criaturas a quien de voluntad me sujetaba. No ignores, carísima, que como el estado de la religión es sagrado y ordenado por el Altísimo, para que en él se conserve la doctrina de la perfección cristiana y perfecta imitación de la vida santísima de mi Hijo. Por esto mismo está indignadísimo con las almas religiosas, que duermen olvidadas de tan alto beneficio y viven tan descuidadas y más relajadamente que muchos hombres mundanos, y así les aguarda más severo juicio y castigo que a ellos. También el demonio, como antigua y astuta serpiente, pone más diligencia y sagacidad en tentar y vencer a los religiosos y religiosas, que con todo el resto de los mundanos respectivamente. Y cuando derriba a un alma religiosa, hay mayores consejos y solicitud de todo el infierno, para que no se vuelva a levantar con los remedios que para esto tiene más prontos a la religión, como son la obediencia y ejercicios santos, y uso frecuente de los sacramentos. Para que todo esto se malogre y no le aproveche al religioso caído, usa el enemigo de tantas artes y ardides que sería espantosa cosa el conocerlos. Pero mucho de esto se manifiesta considerando los movimientos y obras que hace un alma religiosa para defender sus relajaciones, excusándolas si puede con algún color, y si no, con inobediencias y mayores desórdenes y culpas. Advierte, pues, hija mía, y teme tan formidable peligro, y con las fuerzas de la divina gracia procura levantarte a ti sobre ti, sin consentir en tu voluntad afecto ni movimiento desordenado. Toda quiero que trabajes en morir a tus pasiones y espiritualizarte, para que, extinguido en ti todo lo que es terreno, pases al ser angélico por la vida y conversación. Para llenar el nombre de esposa de Cristo has de salir de los términos y esfera del ser humano y ascender a otro estado y ser divino. Y aunque eres tierra, has de ser tierra bendita sin espinas ni pasiones, cuyo fruto copioso sea todo para el Señor, que es su dueño. Y si tienes por esposo a aquel supremo y poderoso Señor, que es Rey de los reyes y Señor de los señores, dedígnate de volver los ojos y menos el corazón
a los esclavos viles que son las criaturas humanas. Pues aún los ángeles te aman y respetan por la dignidad de esposa del Altísimo. Y si entre los mortales se juzga por osadía, temeraria y desmesurada, que un hombre vil ponga los ojos en la esposa del príncipe, ¿qué delito será ponerlos en la esposa del Rey Celestial y Todopoderoso? Y no será menor culpa que ella lo admita y lo consienta. Asegúrate y pondera que es incomparable y terrible el castigo que para este pecado está prevenido, y no te le muestro a la vista porque con ella no desfallezca tu flaqueza. Y quiero que para ti sea bastante mi enseñanza, para que ejecutes todo lo que te ordeno, y me imites como discípula en cuanto a alcanzar en tus fuerzas. Y sé solícita en amonestar a tus monjas esta doctrina, y hacer que la ejecuten. Señora mía y Reina piadosísima, con júbilo de mi alma oigo vuestras dulcísimas palabras, llenas de espíritu y de vida, y deseo escribirlas en lo íntimo de mi corazón, con la gracia de vuestro Hijo Santísimo, que os suplico me alcancéis. Y si me dais licencia, hablaré en vuestra presencia como discípula ignorante con mi Maestra y Señora. Deseo, Madre y amparo mío, que para cumplir los 4 votos de mi profesión, como vuestra Majestad me lo manda y yo debo, y aunque indigna y tibia lo deseo, me deis alguna doctrina más copiosa que me sirva de guía y magisterio en el cumplimiento de esta obligación y afecto que en mi ánimo habéis puesto. Capítulo 3. De la doctrina que me dio la Reina del Cielo para los 4 votos de mi profesión. Hija y amiga mía, no quiero negarte la enseñanza que con deseo de ejecutarla me pides, pero recíbela con aprecio y ánimo devoto y pronto para obrarla. El sabio dice: Hijo, si prometiste por tu amigo, tu mano clavaste acerca del extraño, con tu boca te ligaste, con tus palabras quedas atado. Conforme a esta verdad, quien a Dios ha hecho votos, ha clavado la mano de la propia voluntad, para no quedar libre ni tener elección de otras obras fuera de aquellas, para que se obligó según la voluntad y elección de aquel a quien queda obligado y atado con su misma boca y palabras de la profesión. Antes que hiciera los votos, en su mano estaba elegir el camino, pero habiéndose atado y obligado el alma religiosa, sepa que perdió totalmente su libertad y se la entregó a Dios en su prelado. Toda la ruina o remedio de las almas consiste en el uso de su libertad, pero como los más usan mal de ella y se pierden, ordenó el Altísimo el estado fijo de las religiones mediante los votos, para que usando una vez la criatura de su libertad con perfecta y prudente elección, entregase a su Majestad en aquel acto lo que con muchos perdiera, si quedara suelta y libre para querer y no querer. Piérdese dichosamente con estos votos la libertad para lo malo y asegúrase para lo bueno, como con una rienda que desvía del peligro y adiestra por el camino llano y seguro. Y pierde el alma la servidumbre y sujeción a sus propias pasiones, y adquiere sobre ellas nuevo imperio, como señora y reina en el dominio de su república. Y sólo queda subordinada a la gracia y movimientos del Espíritu Santo, que la gobernaría en sus operaciones.
si ella destinase toda su voluntad para solo obrar aquello que prometió a Dios. ¿Pasaría con esto la criatura del estado y ser de esclava a la excelente dignidad de hija del Altísimo, y de la condición terrena a la angélica? Y los efectos corruptibles y castigo del pecado no la tocarían de lleno. Y no es posible que en la vida mortal puedas alcanzar ni comprender cuáles y cuántos bienes y tesoros granjea el alma que se dispone con todas sus fuerzas y afectos a cumplir perfectamente con los votos de su profesión, porque te aseguro, carísima, que pueden las religiosas perfectas y puntuales llegar al mérito de los mártires y aún excederles. Hija mía, tú conseguiste el dichoso principio de tantos bienes el día que elegiste la mejor parte, pero advierte mucho que te obligaste a un Dios eterno y poderoso, a quien lo más oculto del corazón es manifiesto. Y si el mentir a los hombres terrenos y faltarles en las promesas justas es cosa tan fea y aborrecida de la razón, ¿cuánto pesará el ser infiel a Dios con las promesas justísimas y santísimas? Por tu Criador, conservador y bienhechor, le debes la gratitud, por Padre la reverencia, por esposo la lealtad, por amigo la buena correspondencia, por fidelísimo le debes la fe y esperanza, por sumo y eterno bien el amor, por omnipotente el rendimiento y por justísimo juez el temor santo y humilde. Pues contra estos y otros muchos títulos cometerás traición y alevosía, si faltas y quebrantas lo que le tienes prometido en tu profesión. Y si en todas las religiosas que viven con obligación de trato y vida espiritual, es tan formidable monstruo llamarse esposas de Cristo y ser miembros y esclavas del demonio, mucho más feo sería en ti, que has recibido más que todas, pues debes excederlas en el amor, en el trabajo y en el retorno de tan incomparables beneficios y favores. Advierte, pues, alma, cuán aborrecible te haría esta culpa para con el Señor, para conmigo, con los santos y ángeles, porque todos somos testigos de su amor y fidelidad que contigo ha mostrado, como esposo rico, amoroso y fidelísimo. Trabaja, pues, con sumo desvelo, para que no le ofendas en lo mucho ni en lo poco, y no le obligues a que desamparándote te entregue a las bestias de las pasiones del pecado, que no ignoras sería esto mayor desdicha y castigo que si te entregara al furor de los elementos y de todas las fieras y animales brutos y al de los mismos demonios, para que todas estas cosas ejecutaran en ti su ira, y el mundo todas las penas y deshonras que puede hacer. Todo fuera menor daño para ti que cometer sola una culpa venial contra Dios, a quien debes servir y amar en todo y por todo. Cualquiera pena que de esta vida es menos que la culpa, y éstas en la vida mortal se acabarán. Y la culpa puede ser eterna, y con ella lo sería la pena y castigo. En la vida presente atemoriza mucho a los mortales y les espanta cualquiera pena o tribulación, porque la tienen presente al sentido y les toca en él, pero no les altera ni atemoriza la culpa, porque embarazados en lo visible, no pasan a lo inmediato de la culpa, que es la pena eterna del infierno. Y con estar embebida y unida en el mismo pecado, es tan grave y tardo el corazón humano, que se deja embriagar de la culpa y no toca en la pena porque no siente al infierno por el sentido,
y cuando le podía ver y tocar con la fe, la deja ociosa y muerta, como si no la tuviera. Oh, infelicísima ceguedad de los mortales. Oh, torpeza y negligencia que a tantas almas capaces de razón y de gloria tienes engañosamente oprimidas. No hay palabras ni razones suficientes para encarecer este formidable y tremendo peligro. Hija mía, huye y aléjate con el temor santo de tan infeliz estado, y entrégate a todos los trabajos y tormentos de la vida, que luego pasa, primero que te acerques a Él, pues nada te faltará si a Dios no perdieres. Muy poderoso medio será para asegurarte que no imagines hay culpa pequeña para ti ni para tu estado. Lo poco has de temer mucho, porque el Altísimo conoce que en despreciar las pequeñas culpas abre el corazón la criatura para admitir muchas otras mayores. Y no es amor loable el que no cela cualquier disgusto de la persona que ama. El orden que las almas religiosas deben guardar en obrar sus deseos ha de ser que en primer lugar sean solícitas y puntuales en cumplir la obligación de los votos y todas las virtudes que en sí contienen. Y sobre esto, en segundo lugar, entran las obras voluntarias que llaman de supererogación. Este orden suele pervertir algunas almas engañadas del demonio con discreto celo de la perfección, que faltando en culpas graves a las cosas obligatorias de su estado, quieren añadir otras acciones y ocupaciones voluntarias, que de ordinario son párvulas o inútiles, y originadas de espíritu de presunción y singularidad, deseando ser miradas y señaladas entre todas por muy celosas y perfectas, y estando muy lejos de comenzar a hacerlo. No quiero yo en ti esta mengua tan reprensible, mas antes quiero que en primer lugar cumplas con la observancia de tus votos y vida común, y después añadas lo que pudieres con la divina gracia y según tus fuerzas, que todo junto hermosea el alma y la hace perfecta y agradable a los ojos divinos. El voto de la obediencia es el mayor de la religión porque contiene una renunciación y negación total de la propia voluntad. De suerte que a la religiosa no le queda jurisdicción ni derecho alguno sobre sí misma para decir quiero o no quiero, haré o no haré. Todo esto lo puso y renunció por la obediencia, dejándolo en manos de su prelado. Y para cumplirlo es necesario que no seas sabia contigo misma, ni te imagines señora de tu gusto, ni de tu querer ni entender, porque la obediencia verdadera ha de ser de linaje de fe, que lo que manda el superior se ha de estimar, reverenciar y creer, sin pretender examinarlo ni comprenderlo. Y conforme a esto, para obedecerte debes juzgar sin razón, ni vida, ni discurso, antes como un cuerpo muerto te deja mover y gobernar, estando viva solo para ejecutar con presteza todo lo que fuere voluntad del superior. Nunca discurras contigo lo que has de obrar y solo piensa cómo ejecutarás lo que te mandaren. Sacrifica tu querer propio y degüella todos tus apetitos y pasiones. Y después que con esta tan eficaz determinación quedes muerta a tus movimientos, sea la obediencia alma y vida de tus obras. En la voluntad de tu superior ha de estar reputada la tuya con todos tus movimientos, palabras y obras. Y en todo lo que pide y que te quiten el ser propio y te den otro nuevo,
que nada sea tuyo y todo sea de la obediencia sin contradicción ni resistencia alguna. Continuará en el siguiente audio. Gracias por escuchar.